Bien, supongo que todos habrán tenido la oportunidad de por ahí entrar a un estudio, un auditorio, una sala de teatro. Verán que los tratamientos son muy distintos, pero básicamente todos tienen que ver con el dominio de la señal acústica que está en el interior de esta sala. Con respecto, ¿por qué les muestro la sala en sí? Porque vamos a empezar a construir desde acá. Van a ver que estos parámetros que estábamos hablando los podemos vincular fácilmente con una sala y les va a ayudar para que tengan por lo menos un piso de reconocimiento si una sala tiene tratamiento o no. En principio, cuando nosotros preparamos una sala, pensemos en un estudio, una sala de ensayo, un salón donde está tocando una banda, donde hay un orador. Hay un principio que es el clave, que tiene que ver con el nivel de ruido de fondo de la sala. Si bien hay ciertas recomendaciones, no hay una norma que a mí me diga, mira, el estudio de grabación tiene que tener un ruido de fondo así, así. No, no existe esa norma, sino que hay recomendaciones. Entonces, de acuerdo a estas recomendaciones, se habla de este nivel de ruido de fondo o LF o curvas NC. Nivel de ruido de fondo es el nivel que tenemos en un determinado lugar cuando no hay actividad y yo con un sonómetro mido y me dice, mira, acá tenés un nivel de 30 decibeles, por ejemplo. Lo que me está diciendo, o sea, esa información me está diciendo que el nivel de ruido de fondo es bajo porque el local tiene unas características acústicas, aislantes buenas. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero estos niveles de fondo siempre son como un requisito, es decir, ustedes piensen que quieren tener un espacio de trabajo, un home studio, y ustedes quieren grabar al músico que llega en la jornada, no sé, una guitarra, una voz, y no quieren grabar el perro del vecino que está ladrando, tampoco el colectivo que está pasando por la calle principal, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que buscamos es que nuestro recinto tenga la mayor aislación posible. Y acá van a surgir estos dos aspectos. Una cosa tiene que ver con la aislación acústica y otra cosa tiene que ver con el acondicionamiento acústico. La aislación acústica se refiere a esto, que cuánto, en cuántos decibeles se evita el recinto que ingrese esta señal. Por ejemplo, acá no vamos a entrar a calcular, insisto, con esto. De hecho, vamos a usar después una calculadora que es bastante simpática y simplifica bastante. Pero se refiere a esto y lo van a escuchar permanentemente, esto del RW, insonoridad promedio, el STC, bueno, recibe varios nombres esto, pero básicamente se refiere a esto. Imagínense que esto es una pared. Esto que está acá es una pared, yo afuera tengo 80 decibeles, lo mido con el sonómetro con el de la NIOSH que veíamos recién, o con mi aplicación de Android, tengo 80, voy adentro de la sala y adentro de la sala tengo 20. Bueno, la insonoridad de mi recinto es de 60. Es la diferencia que hay entre lo que tenía afuera y lo que tengo adentro. ¿Mm? Bueno, esos 60 decibeles representan la aislación de mi local, la insonoridad o insonoridad promedio o STC, como quieran llamarlo, pero esos 60 decibeles es la aislación del recinto. En el caso del recinto de la izquierda, tengo 80 afuera y resulta que adentro tengo 35. Bueno, la capacidad aislante es de 45 decibeles. En términos generales sería eso, una versión simplificada. Ahora, lograr esto es la parte más difícil para una sala, sobre todo cuando no está previsto en la instancia de la construcción o en el proyecto, que es lo que normalmente sucede, ¿sí? Generalmente terminan adaptando edificios o salas que tenían otra función para hacer un estudio, para hacer un auditorio, para hacer una sala de teatro, para hacer bueno, y la adaptación implica una reconversión del espacio que a veces suele ser más caro que construir un local nuevo, ¿sí? Pero bueno, en términos generales, esto es lo que llamamos R o insonoridad. Le pueden llamar insonoridad, yo le voy a poner R. También se le llama TL, recibe muchos nombres, ¿sí? TL de Transmission Lost, pérdida de transmisión, o en español, pérdida de transmisión, PT. Bueno, lo importante de esto es que esto representa en decibeles cuánto va a evitar que pasen hacia el interior de la sala. Entonces, si yo, por ejemplo, no es lo mismo preparar una sala para grabar, yo en una sala, en un estudio de grabación, tengo, si bien no hay una norma que me diga, no, tenés que tener tal nivel, es importante que yo tenga niveles bajos para poder trabajar tranquilo.
En un estudio de grabación yo debería tener un nivel de fondo, un nivel de ruido de fondo al interior, ¿sí? De 28, 30, 35 decibeles como mucho. Es decir, el ambiente tiene que estar muy tranquilo para que yo pueda poner un micrófono con poca ganancia y realmente hacer un registro con mucha dinámica, etc. ¿Qué pasa? No es lo mismo si mi estudio está en el medio de una granja donde no tengo ningún ruido de fondo exterior, básicamente, o poco, que estar en pleno centro de una ciudad grande. ¿No? En pleno centro de una ciudad grande el ruido afuera es muy intenso, por lo tanto, la capacidad aislante de mi sala tiene que ser muy alto. Bueno, y acá es donde entra en juego justamente este aspecto que quiero que vayan reconociendo, que no insisto, no lo vamos a calcular ni nada por el estilo, pero hay una fórmula que me dice, mira, la insonoridad tiene relación con todo esto que está acá. Bueno, todo esto que está acá, sencillamente, la M, esa M que está ahí, es la densidad, lo que se llama densidad superficial o masa volumétrica de los materiales, es decir, el peso, lo que pesa el material que constituye la pared, el techo, la puerta, lo que sea. Y básicamente lo que puedo ver en esta expresión es que si este valor es más grande, es directamente proporcional al resultado. Este resultado va a ser más grande. ¿Mm? Esto es lo que me está diciendo que si la densidad, si el material es más pesado, más aislante va a ser. O sea que estamos hablando de lo siguiente. Si mi pared es de hormigón, piensen que el hormigón pesa 2.600 kilos por metro cúbico. Imagínense una caja que tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro y llenan la de hormigón, trátenla de levantar, son 2.600 kilos. O sea que en el resultado, este hormigón me va a dar una pérdida de transmisión, un R, una insonoridad muy alta. Excelente. Ahora piensen que en vez de tener hormigón, la pared es de telgopor. Telgopor puede tener una densidad de 18 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Vuelvo a agarrar esta caja que tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, la lleno de telgopor y van a ver que la van a poder levantar y como mucho va a pesar 18 kilos. Lo cual me va a dar un valor sumamente bajo al ingresarlo en esta expresión. Por lo tanto, el resultado va a ser bajísimo. Bien, esto, para que todos hablemos el mismo lenguaje, echa por tierra de que voy a aislar con una cortina, que voy a aislar con una alfombra, con un almohadón, o peor, con la caja de huevo cartón, o este tipo de cosas que normalmente, domésticamente e informalmente se utilizan como elementos acústicos, ¿sí? De aislación. En absoluto. De ahora más piensen que para la aislación, para aislar, necesitamos elementos pesados. Yo no voy a evitar que el ruido de la batería que tengo en mi sala de grabación se propague a la casa del vecino con una cortina y menos que menos con una caja de cartón o con telgopor o con una frazada o un almohadón. ¿Sí? Piensen en el peso. Si ustedes quieren que lo que está sucediendo en su sala de grabación no perturbe al vecino, esto es viceversa, ¿no es cierto? O el vecino no perturbe mi grabación, van a tener que pensar en ladrillo. El ladrillo tiene un peso de 1.600 kilos por metro cúbico. Chapa pesa 8.000 kilos por metro cúbico. Hormigón, que pesa 2.600 kilos por metro cúbico. Materiales pesados. Esto es sentido común nada más. Cuanto más pesada es la pared, más va a hilar. Lo mismo sucede con una puerta. Resulta que a mí me pasa frecuentemente. Vamos a hacer un diagnóstico en un estudio y encontramos que el estudio está perfecto todo y tiene una puerta de ingreso al estudio, que es una puerta placa en madera, que es un MDF de 9 milímetros con un distoncito y 9 milímetros de otro lado. Una puerta que si la soplás se cae. O sea, el ruido, esto es como un colador. Yo puedo tener el mejor búnker, pero si hay una parte donde realmente es liviano, el ruido se va a ir por ahí. Ujú. Eh, por lo tanto, cuando uno monta un estudio, pues, tiene presente todos estos aspectos. Pero principalmente lo que me interesa de este concepto, de este criterio, es que nos vamos olvidando de todos estos materiales y que falsos, falsamente acústicos, y sobre todo para dejar algo en claro, porque cuando uno va a un corralón, a una ferretería, te venden pintura acústica, clavos acústicos, tornillos acústicos, todo acústico. Y en realidad, eso no es así. Eh, a mí me pasa todo el tiempo por ejemplo, con los arquitectos, en los proyectos de diseños de teatros y eso, el arquitecto, no, este piso acústico, pintura acústica, perfiles todo acústico es. Hay es como que hay un vacío, hay un gris,
y al ponerle el valor, al darle valor acústico al material, tiene mejor valor de venta. Pero bueno, vamos justamente por ahí. Si buscamos aislación, tenemos que proponer peso. Insisto con esto, piensen si no en una carpa. Ustedes están en una carpa, claro, tiene una carpa de las antiguas, esa canadiense, tiene una lona pesada, mucho fierro, la levantan, perfecto. Desde adentro, que no se vea para afuera no significa que no te escuchen afuera. Entonces es importante siempre la densidad, el peso del material para lograr una buena aislación. Para eso llegamos siempre a la misma conclusión, hormigón o ladrillo. Sí, no hay otra vuelta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que readecuar una sala? Una sala que, no sé, un dormitorio de una casa y quiero armar una pequeña cabina o un garage y lo quiero convertir en un estudio, tengo un pequeño control y del otro lado una sala de músicos. Bueno, vamos a llegar, vamos a terminar armando el clásico tabique que estamos viendo acá. Esto es lo que se llama trabajo en seco, tabiquería liviana, que es placa de Durlock, perfil de chapa. Esto se arma en una tarde, fácil de levantar. El tema es que tiene muy poca densidad. ¿Sí? O sea que todo lo que la batería que tenemos del otro lado va a pasar toda por la pared, básicamente. Y acá aparece un material, también un material acústico, pero que bueno, cumple cierta función, o por lo menos en cuanto a aislación me da como un pequeño valor agregado, que es este que está acá. Seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es el Phonak Barrier. El Phonak Barrier trata de ser, o sea, trata de ser, ¿no?, el plomo de la era del 2000. Como el plomo ambientalmente no se utiliza más, el plomo, ¿qué pasa con el plomo? Nosotros hace 30 años atrás usabas el plomo, venía el rollo que tenía medio milímetro de espesor, y vos al plomo lo estirás, lo cortás con tijera, lo clavás, lo doblás, y el plomo tiene una densidad de 12.000 kilos por metro cúbico aproximadamente, lo cual es muchísimo. Está bien que lo que vas a poner es una membrana muy chiquitita, pero esa membrana muy chiquitita, al menos por metro cuadrado visto, o sea, por plaquita que vos ves, te daba un peso aproximado de 5 a 10 kilos, lo cual es muchísimo. Bueno, este barrier salió como a reemplazar esto, que es un vinilo, un caucho, una goma de 2-3 milímetros que es pesada, pesa 5 kilos por metro cuadrado. Esto, bueno, de hecho acá está. Si yo corto una baldosita 1 metro por 1 metro, pesa 5 kilos. Es pesada, pero no es plomo y tampoco es una pared de hormigón, pero me ayuda bastante cuando ustedes tienen que hacer un cierre y lograr cierta aislación, como por ejemplo este tabique. Si no hicieron esto, en algún momento van a llegar a esta situación, así que acuérdense de este momento. Alguien les va a preguntar a ustedes que están estudiando sonido, ¿cómo puedo resolver este cierre, este tabique? Bueno, acuérdense que hay un material que es el Phonak Barrier, que en este tipo de tabiques lo que se hace, se coloca apisionado entre la placa y el perfil. Se aprieta y eso le da mayor peso a la placa, o sea, al cierre. Si lo puedo poner en los dos, claro, si le pongo de un lado y del otro, por supuesto que va a mejorar. Lo que pasa que, bueno, ahí empieza la balanza esta de el rendimiento y el costo. Como todos estos materiales son pesados, siempre es mejor trabajarlo en obra húmeda, cuando se está construyendo el lugar, pero esto es construcción, así que todo lo que uno piense va a ser caro, caro. Ustedes piensen que en un estudio es lo que... La acústica es tan cara como todos los equipos o instrumentos que utilizamos para trabajar. ¿Sí? Consolas, placas de sonido, bueno. Por eso es como una y una, siempre, ¿no es cierto? Vos podés tener el mejor equipamiento, todo perfecto, pero si el lugar acústicamente es un desastre, no vas a poder grabarle a nadie. O sea, el estudio se valora por estos dos aspectos. Un auditorio también, una sala de presentaciones también. A mí me ha tocado, por ejemplo, grabar pianos de concierto en auditorios de, por ahí, auditorios del Estado, auditorios que nada, o sea, el auditorio, una cubierta de chapa perforada como un colador, muros, nada, y estás grabando y se escucha el colectivo de afuera, los bocinazos, el avión que pasa por arriba, imposible hacer un registro de un concierto de piano en un lugar de esas características, sobre todo cuando vamos a aplicar todo esto que vamos a ir trabajando, que son técnicas estéreo, microfoneo puntual, multimicrofoneo, etcétera. Entonces la acústica va de la mano.
Y cuando uno va a una sala, tiene que observar todo. Mirás acústicamente si tiene rendimiento, anda bien, y mirás el equipamiento, sirve, no sirve, listo, vamos a grabar a este lugar, punto. Pero ahora, ¿qué pasa dentro de la sala? Supongamos que esto ya es un tema resuelto, la aislación está bien, está perfecto. Ahora, ¿cómo suena la sala? Es otra cosa. Eso tiene que ver con el acondicionamiento de la sala, ¿sí? No tiene que ver con la aislación, sino con el acondicionamiento. Que por ahí una cosa afecte a la otra y vayan un poquito de la mano, sí, sí, pero claro que sí, pero vamos a verlo como dos cosas separadas. El acondicionamiento significa cómo responde la sala. Ustedes espero que hayan tenido la oportunidad de poder haber ido a ver algún show, un show acústico, a un auditorio, a un teatro, y habrán notado que hay lugares que suenan bárbaros, hay otros lugares que suenan muy mal. Pregunta, ahí me está avisando que ahora ustedes pueden ver mi pantalla, hasta recién. ¿No estaban viendo la pantalla, la imagen del Power que tengo? Sí, se ve, Ah, está bien. Sí, Ok. sí, sí, sí. se ve. Parece que estoy pasando por una Sí, se ve. Ramiro, Sí, eh, ¿la sí que pared de estoy. cerámico sirve? El ladrillo cerámico, ladrillo hueco. Exacto, exacto, sí. Sí, el cerámico más o menos tenés unos, son 1200 kilos, un poco menos por metro cúbico. El ladrillo macizo es mejor, pero ¿qué pasa con el ladrillo macizo? Cuando la pared no está muy bien terminada, por ejemplo, esto, te muestro, el macizo anda mejor, pero la debilidad que tiene son las juntas. No me refiero a los amigos con los que andan, sino a esto que está ahí, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que a veces el albañil, para ir más rápido, esta junta es, no sé, tiene 5 centímetros. Y esta junta de material es la parte más liviana por donde pasa todo el ruido. Entonces, en el armado de la pared uno tiene que estar ahí para que quede bien, las juntas queden bien. Y el ladrillo hueco anda. Yo prefiero macizo, pero bueno, se van a encontrar con que en la mayoría de las construcciones, las paredes interiores, en el mejor de los casos, son de ladrillo cerámico hueco. ¿Mm? Si están en un edificio medianamente nuevo, van a ver que esas paredes interiores son de Durlock. O sea, vamos, a medida que el tiempo pasa, la calidad de construcción es menor siempre. Ahí les habrá pasado, si alguno vive en un dúplex o en un departamento, que a veces se escucha todo lo del vecino. Escuchar lo que habla el vecino, ni siquiera la... bueno, eso tiene que ver con que justamente para achicar costos, achican con materiales más livianos, más rápidos de levantar la pared, como el Durlock. El ladrillo cerámico justamente es eso, en una tarde te levantaba una pared. Pero bueno, prefiero el ladrillo cerámico antes que Durlock, claro que está. ¿Qué pasa dentro de la sala ahora? ¿Cómo determino yo? Mira, esta sala suena mejor que la otra, o esta sala suena genial. Bueno, hay una cuestión que es un tanto intuitiva, que tiene que ver con que si la sala es viva o no. ¿Sí? Viva significa que la sala está aportando algo. Vamos a pensar, por ejemplo, en algo muerto. Algo muerto sería estar al aire libre. Quiero ubicarlos en el contexto. Imagínense que ustedes están con su guitarra, una linda guitarra de 12 cuerdas, que suena bárbara, y se van a tocar, espero que todos hayan tenido la oportunidad de ir a un lago, por ejemplo, donde no hay nada, estoy yo solo. Para nosotros esto es muy recurrente, porque en la Patagonia pues, te vas a salir en medio de la meseta y estás realmente en la nada. Y vos tocas un acorde y el acorde se fue. Se fue. La guitarra suena apagada, no tiene presencia, suena realmente como ahogada la guitarra. ¿Sí? No tenés nada porque no hay sala, no existe la sala. El frente de presión, la onda sonora se propaga, avanza y se fue. Nunca más volvió, no rebotó, no reflejó en ningún lugar, nada. Ahora te vas con la guitarra y la tocas el mismo acorde en el baño de tu casa, y ese acorde, esa energía, empieza a reflectar en las paredes y vuelve hacia vos. Y al volver, vos percibís que vuelve con distintos tiempos y vuelve toda esa riqueza armónica y la guitarra suena. Primero que suena como más fuerte. Suena como tiene más sonoridad, mejor dicho. ¿Sí?
Y segundo, que al arribar con diferencias de tiempo, por las reflexiones, etcétera, te da como una riqueza, un aporte de viveza de la sala en sí. Y ahí aparece este concepto de que la sala realmente aporta, o sea, no es lo mismo grabar al aire libre que en una sala. Sobre todo si estamos hablando de un instrumento acústico, ¿no es cierto? O sea, un piano, una voz, una guitarra acústica, una electroacústica, una batería, etcétera. Y eso es porque en una sala sucede lo que estamos viendo acá en pantalla, lo que llamamos tiempo reverberante. Eh, sí, Gastón, sí, el container está muy bueno porque esos containers marítimos tienen chapa, algunos son de chapa de 1/8, una chapa importante. Le estoy respondiendo a Gastón en el chat de Zoom. En cuanto a aislación, va muy bien. Lo que pasa, hay que ver en qué estado está el container, ¿no es cierto? Yo he visto containers que son un colador también y que están oxidados, por ahí pero sí, va bien. Y después todo el revestimiento interior, que es lo que vamos a ver ahora justamente. Esto que está acá representa cómo llega el sonido a un auditor dentro de un espacio cerrado. Me refiero con esto a la siguiente situación. Esto que está ahí es un altavoz, podría ser una guitarra, cualquier instrumento, cualquier fuente sonora. Cuando esta fuente sonora propaga un sonido, llega de manera directa al receptor. De manera directa es el camino más corto que hay entre fuente y receptor, o sea, la flecha roja. Y si vemos un histograma, o sea, un espectrograma, perdón, que representa cómo llega el sonido a lo largo del tiempo, deberíamos ver lo siguiente. Primero, va a llegar el sonido directo porque es el camino más corto entre este punto y este punto, que es la línea roja, y de hecho, por llegar primero y recorrer la menor distancia entre la fuente y el receptor, va a llegar con mucha energía, con mucha energía. Por eso la barrita se representa como más grande. Pero luego, parte de la energía que avanzaba rebota en el piso y luego llega al receptor. ¿Por qué decimos esto? Porque piensen que en una situación ideal la onda sonora es una onda esférica, es como un globo, ¿sí? Va avanzando para todos lados por igual. ¿Esto puede variar? Claro que sí, ¿sí? Puede ser, esto tiene que ver con el factor de directividad, pero en principio piénsenlo como si fuera un globo. O sea, avanza para todos lados por igual. Entonces, si avanza para todos lados por igual, va a haber un momento que esta energía que va avanzando va a rebotar ahí en el piso, como se ve acá, la línea verde, la flecha verde. Bueno, esa energía que rebota en el piso, rebota y luego llega al receptor. Como verán, recorre un camino más largo. Por lo tanto, va a llegar más tarde, o sea, más tarde que el sonido directo. Sería esta línea verde que vemos acá, que cae dentro de la categoría de primeras reflexiones. Esta que está acá, exactamente, bien. Y de hecho a esta se le llama reflexión de primer orden porque tiene solamente un punto de reflexión. Rebota acá, pum, y llega acá. Bárbaro, perfecto. Pero parte de la energía avanza y rebota en el lateral, en la pared lateral, y esto a su vez después rebota en la otra pared y después rebota en la otra y llega al punto del receptor. Bueno, claro está que es un camino más largo aún que la reflexión de primer orden o las primeras reflexiones, y serían todas estas que están acá. Esto quiere decir que llegan infinidad de reflexiones, o sea, llega el sonido directo y atrás del sonido directo aparece toda esta cola reverberante que se llama, pero que siempre va de mayor a menor. De mayor a menor me refiero que lo primero que llega siempre tiene más energía porque el resto tiene que recorrer una distancia más larga. ¿Sí? Al recorrer distancias largas, parte de la energía primero se cede o se transforma en calor por el rozamiento de las partículas de aire, y por otro lado porque tiene un punto de reflexión, es decir, si ustedes prestan atención ahí, rebotó en la pared. ¿Y qué pasa cuando rebota en la pared? Si el material de revestimiento de esta pared es poroso, esta onda sonora penetra la porosidad y empieza a recorrer este laberinto del material poroso, de la cortina, del almohadón que pusieron, ahora sí, y se produce un rozamiento de las partículas de aire y se disipa parte de la energía en forma de calor. Bueno, en resumen, a medida que tiene que recorrer una distancia más larga y hay más puntos de reflexión, la energía que le llega al receptor va a ser menor, pero le va a llegar, y más tarde.
O sea que esta es lo que vamos a ver normalmente como una curva, como un espectrograma que define o que representa el tiempo reverberante en una sala. Para los que no lo escucharon nunca, o por lo menos, a ver, para que se haga una idea de lo que estamos hablando, imagínense un gimnasio, un colegio, y ustedes pican una pelota, un recinto cerrado grande, y se escucha el pa y que queda sonando ahí atrás, ¿cierto? Eso es el tiempo reverberante, que puede ser más grande o más chico, dependiendo del tratamiento que tiene la sala. ¿Qué pasa cuando esto es muy grande? Como sería en este caso, como se ve acá. ¿Sí? Perdón. Acá se ve que tenemos mucha energía directa, pero hay mucha energía reverberante acá. ¿Sí? Cuando hay mucha energía reverberante, piensen en el sentido común nada más. Algo va a pasar, es como muy molesto. Imagínense en un gimnasio de un colegio, cuando yo pongo un amplificador y quiero tocar con una banda y se escucha un desastre, o sea, una inteligibilidad cero, porque hay mucha energía reverberante dando vueltas. Cuando digo hola y se escucha la rever atrás que se me empasta con lo que está tocando la batería, un desastre. Bueno, cuando hay mucha energía reverberante no es bueno, y cuando hay poca tampoco. O sea, hay que buscar un equilibrio de esto. Una situación extrema sería cuando la sala es muy grande. Sí, por ejemplo, la primera reflexión llega mucho más tarde que el sonido directo. Muchísimo más tarde porque la sala es gigante. O sea, imagínense un galpón de 800 metros cuadrados. ¿Cómo van a percibir esa primera reflexión? ¿Cómo creen que la van a percibir? Como una especie de delay, puede ser. Sí, exacto. Y para ser más claro, un eco. ¿Mm? Un eco, claro. Un eco. Sí, decís hola y se escucha hola y la reverb viene atrás, pero escuchaste como una repetición clara en un momento. Bueno, para que suceda esto tiene que haber recorridos de más de 20 metros de diferencia entre el sonido directo y el sonido reflejado. O sea, tiene que haber una diferencia entre lo que recorre esto, por ejemplo, esto que sean 10 metros y que estos sean 30. ¿Mm? La otra, bueno. Es muy raro que suceda, pero puede llegar a suceder. Pero bueno, de hecho, cuando ustedes están, por ejemplo, como en una zona de un valle, un eco natural, no sé si habrán tenido la oportunidad de probarlo, vos pegás un grito y se escucha el grito que vuelve al rato, hay unas distancias enormes, pero sí, ahí se puede apreciar claramente el eco. Bien, ¿qué pasa con esto? Entonces, básicamente, para que una sala suene bien, yo tengo que equilibrar este tiempo reverberante. Este tiempo reverberante se mide en segundos y es muy simple. Básicamente, si a mí me dicen el tiempo reverberante de esta sala es de 2 segundos, lo que me están diciendo es que cuando yo le pegue un redoblante o toque una nota de un piano, se va a escuchar la nota de un piano y durante 2 segundos voy a escuchar todas estas reflexiones. ¡Tan! Y si el oído integra todo como si fuera una sola cosa. No es que escucha la nota del piano y la reverb por otro lado, sino que lo integra todo y entiende que es como una coloración, como una extensión, como un release agregado o un sustain de la nota del piano. Entonces, eso no es malo siempre y cuando esté controlado. Piensen que para un auditorio normalmente nosotros dejamos unos 2 segundos o 1,8 segundos de tiempo reverberante. Eso te permite que vos no percibas la reverb exagerada como en un gimnasio o un colegio que no tiene ningún tratamiento, sino que pasa como más inadvertido, pero a la vez notás que el sonido del piano o del golpe de redoblante de una batería tiene como un mini sustain o tiene como un apoyo atrás a todo esto. Y eso le da riqueza, ¿no es cierto? Eh, Bien, esto se puede medir, se puede calcular. Normalmente terminamos calculándolo porque lo terminamos pensando para una sala que aún no existe, ¿sí? O que ni siquiera aún tengo acceso, tal vez. ¿Mm? Si bien hay todo un procedimiento, yo se lo voy a simplificar con una calculadora que la van a poder usar para esto y para cualquier otra cosa. Que básicamente, si lo fuéramos a medir, lo que tenemos que hacer es esto. Generamos una respuesta de impulso. Esto, respuesta de impulso, va a aparecer más adelante y en varias oportunidades. Respuesta de impulso es cuando generamos un sonido, primero, impulsivo, como por ejemplo, hace 25 años atrás usábamos un arma de fogueo, ¿sí? Como si fuera un disparo. Es un sonido muy corto que libera mucha energía,
¿sí? Entonces podés medir, y como el sonido termina muy rápido, podés medir todo lo que queda dando vueltas en la sala. Bueno, hoy Claro, fíjate, usamos... ¿Perdón? Ah, perdón, pensé que estaba... Creo que voy a no, apagar. perdón, yo le hablé a mi hijo y tenía Sí, sí, está prendido el bien. micrófono, perdón. No, no hay problema, no hay problema. ¿Qué hacemos? Usamos directamente una fuente, un altavoz, por ejemplo, y generamos un impulso, un tac. ¿Sí? Algo muy chiquitito que libera mucha energía, entonces eso chiquitito queda dando vueltas en la sala y yo puedo medirlo. Bueno, con una respuesta de impulso es muy simple medir el tiempo reverberante, porque yo libero ese sonido muy intenso y corto la fuente. Y lo que queda sonando, que es esta curva amarilla que se ve acá, son las reflexiones que van llegando. Y como pueden ver, llegan muy, muy irregulares. Llega una, después llega la otra, algunas con más intensidad, menos intensidad. Todo va a tener que ver con el tipo de superficies con las que están rebotando o reflectando. Pero tarde o temprano, como tienen que recorrer caminos cada vez más largos porque llegan más tarde, tienen menos energía. Entonces lo que se hace es medir desde el momento que se liberó ese sonido impulsivo hasta que la energía cayó 60 decibeles. Por eso, al tiempo reverberante, también se lo llama T60 o también TR60. Se refiere a que una vez que la fuente se apaga, yo digo hola, el hola ya terminó, lo que hago es medir con un cronómetro cuánto tiempo tarda en caer esos 60 decibeles el hola, y lo mido ahí. No sé si me explico, ¿me siguen la idea? ¿Sí? Normalmente puedes hacer esto y medís. Van a ver que no es fácil medirlo, sobre todo porque si lo medís o lo querés grabar con Pro Tools o con cualquier otro software, lo que vas a obtener es una curva parecida a esta, así, muy irregular, que está ahí. Bueno, ahí los programas que se utilizan para medir esto te graban esta curva y lo que haces después es la integración de Schroeder, que es esto que está acá. Te suma toda esta energía que está en amarillo y te dice, bueno, esto es igual a esta curva roja que ves que cae ahí derechito, pum, y cae ahí. Bueno, lo puedo medir. Hay sonómetros que nada, lo prendés y directamente solo te mide y te dice, bueno, mira, el TR de esta sala es 3 segundos, 4 segundos. Tengan presente que en un gimnasio de un colegio sin ningún tratamiento puede llegar a tener hasta 15 segundos de tiempo reverberante. Típico, por ahí en algún municipio, ¿no? Nosotros hacemos las fiestas populares, las regionales, adentro de este gimnasio. Vos vas y el gimnasio es como un gimnasio, un colegio, tiene una cubierta de chapa, nada absorbente, o sea, todo paredes lisas. Claro, es imposible hacer sonido ahí adentro. Todo lo que emiten los altavoces empieza a rebotar por todos lados y el tiempo reverberante sigue, terminó el show y una semana después volvés y sigue sonando, se sigue escuchando la última canción que tocaron. Bueno, esto es porque necesita un tratamiento y no es mucho lo que necesita, sino que todo tratamiento requiere una inversión y esa parte es la que no les gusta escuchar a nadie. Todos pretenden resolver las cuestiones acústicas con nada, con algo que me sobró, algo que me quedó, y no es así. ¿Sí? Este, ¿Qué pasa con esto? Sí, claro, sí, Cristian, exacto. Bueno, todos creo que habrán tenido la oportunidad de haber ido a un lugar donde hay un show, donde está tocando una banda, o donde nada, hay un acto, si quieren, o hay un orador, y no se entiende nada. Si tuvieron esa oportunidad, saben de lo que estamos hablando. Y no es muy difícil de resolver. ¿Qué pasa con esta energía que está dentro de la sala? Esta energía que está dentro de la sala, piensen siempre que la onda sonora se manifiesta como si fuera una esfera, ¿sí? Como un globo. Entonces, ese globo va avanzando, es como que lo voy inflando y es la energía sonora que va avanzando. Primero, la energía sonora se atenúa a medida que va avanzando por la siguiente razón. Piensen en el globo. El globo recién arranca, saqué una foto instantánea y tiene este tamaño, como una pelotita de tenis. Esa pelotita de tenis, si ustedes se la acercan al oído, por unidad de superficie, es decir, por lo que le corresponde a su canal auditivo, que podrían pensar en 1 centímetro por 1 centímetro, nada más,
tiene un espesor de goma de, no sé, voy a exagerar, 10 milímetros. Esa sería la energía sonora que les toca a ustedes por estar en esa posición. Pero esa onda sonora después sigue avanzando, 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 y llega a una persona que está a 10 metros más allá o a 20 metros más allá. Y ustedes piensen que la energía sonora la representamos con la goma de este globo. Si yo inflo este globo y llega 10 metros más allá, imagínense lo grande que es el globo, la goma se tuvo que estirar tanto, pero tanto, tanto, que cuando le llega al receptor que está a 10 metros más allá, por unidad de superficie, ¿sí? Por lo que le toca en su oído, ya no tiene un espesor de 10 milímetros, sino que debe tener un espesor de medio milímetro. ¿Sí? Eso se llama divergencia geométrica, es decir, la misma energía sonora se tiene que repartir sobre una superficie cada vez mayor porque esto fue avanzando. Y esa es la razón por la cual se atenúa el sonido cuando yo me voy alejando. ¿Mm? Por un lado, esto es también sentido común, cuando yo estoy frente a un escenario, escucho con mucho nivel, me alejo y se escucha más despacio. Luego vamos a ver cómo compensar esto y cómo resolver esto en el montaje de un sistema. Pero bueno, este frente de presión se atenúa. Y este frente de presión, esta onda sonora, va avanzando y se encuentra con superficies como paredes, piso, techo, y va cosa que encuentra, cosa que rebota y sigue su camino, como se ve acá. No sé si la peor, pero la situación más clásica sería tener una superficie tipo imagen especular, o sea, una superficie lisa. ¿Y qué pasa? Si es lisa, se comporta como un espejo. La onda sonora se incide a 45 grados, va a salir a 45 grados. Lo pueden probar con un haz de luz, con un puntero láser, con una superficie. Hay superficies como azulejos de baño que va a poner el puntero a cierto ángulo o en un espejo y va a ver que sale en el mismo lugar, con el mismo ángulo que entró. Bueno, cuando las superficies son muy lisas, como estas características, como este ejemplo que ven acá, es muy predecible lo que va a pasar y puede suceder que se acumule mucha energía en determinados lugares. Y eso no está bueno. Ya cuando tengo un control o quiero tener un control sobre la sala, debería orientar estas reflexiones, que es un temita más, un pasito más adelante, pero se los quiero ir anticipando. En resumen, la forma de la superficie con la que va a rebotar me cambia toda la historia de la sala. Si la superficie es lisa y la onda sonora incide en esta posición a 0 grados, va a salir con la misma dirección. Si es cóncava, como se ve acá, por ejemplo, lo que va a suceder es que toda la energía sonora que rebote acá va a salir con un ángulo que va a concentrar toda la energía en este punto. Esto se usa mucho en auditorios, por ahí en los fondos de los teatros, porque yo tengo un tipo que está, imagínense que acá está la boca de escenario, y tengo un tipo que está ya a 40 metros, y la idea de un auditorio es que funcione bien sin sistema de refuerzo, o sea, sin sistema de sonido. Yo me tengo que parar en el escenario, sin nada, sin micrófono, sin nada, y decir hola, y que el hola se escuche en toda la sala. Bueno, ¿qué recurso uso para amplificar? Bueno, esta superficie cóncava que se ve acá, lo que está haciendo es amplificar la energía. Es decir, este tipo que está acá recibe la energía directa, muy poquita, pero toda esta energía reflejada que rebota acá atrás se suma y se concentra en este punto y esta persona escucha con un poquito más de nivel de lo que hubiera tenido si la superficie hubiera sido lisa. ¿Me explico? Esto como que concentra. Funciona igual que la luz, esto, ¿no es cierto? Esto es sería como la parte de una dicroica. No sé si vieron una lámpara dicroica que tiene como una pantalla, una pantallita atrás de color plateada. Y lo que hace es tirar una de luz y te concentra toda la luz en una determinada zona. Si vos le sacas la pantalla, queda todo muy difuso y ilumina menos. Por el contrario, si la forma es convexa, sucede todo lo opuesto. La energía se reparte por todos lados de la sala. Que esto es mucho lo que usamos en el estudio. A mí me interesa en el estudio que la energía sonora se reparta en toda la sala. Se reparta para escuchar equilibrado, para que suene bien tanto en la posición del operador como del productor que puede estar sentado al lado mío o atrás. Bueno, y ahí es donde vamos a combinar. Y van a ver que esto en principio es bastante simple. Después, si quieren más de fondo y darle una vueltita más de tuerca, sí, la cosa se pone un poco más complicada, pero en un principio es sencillo. Em, Creo que acá, a ver si tenemos audio. Déjeme ver si me funciona la... No.
Un momento que este power, ya sabía, ya está, me sacó. Bien, esperen un segundito que lo voy a abrir. Tengo algo en la presentación que me está generando un problemita. Bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta mientras. ¿Alguno tiene un estudio? ¿Tiene un espacio de trabajo? ¿Una estación de trabajo? ¿Una sala preparada? ¿No? Bien. No, yo grabo acá en el garage de mi casa, que, Bueno, bueno. o sea, no grabo mucho tampoco, son cosas sencillas, pero sí es complicado. Y después los salones que hago sonido acá en Nacha son Sí, clubes, son horribles para hacer sonido. claro, bueno. El tema es que no, digamos, cuando se trata de un salón donde vas a montar un sistema, no podés hacer un acondicionamiento. A ver, nosotros, por ejemplo, en los 90, cuando armábamos sistemas para un show, hacíamos intervenciones acústicas. Eso pasó un poco la historia. Hoy en día los sistemas te permiten ajustar y mejorar o acomodarte un poco a las características del salón. Ya no tenés que hacer eso. Aparte de hacer una intervención acústica, era colgar telas, pantallas fonoabsorbentes que las colgabas de allá, era un lío, la verdad, y lograbas una pequeña mejora, pero mínima, no era para tanto. Un momento, déjame ver si el Power me acompaña, si no, ahí va. Consulta, Sí, en caso de el miércoles, este miércoles, yo no sé si me voy a poder conectar. ¿En qué plataforma queda guardada la clase sí, esa de... no, generalmente cuando por ahí tengan algún problema de conectividad, lo que hacemos es grabarla y después la subimos a YouTube y le copiamos el link. Copiamos en el grupo para que quedan un tiempo ahí las clases y después ya se levanta. Perfecto, muchas gracias. Pero no, de nada, pero siempre avisen, por favor, ¿sí? Porque nosotros por ahí minimizamos el tema de grabar, porque necesitamos que estén en clase, justamente. Bueno, ahí Una bueno. consulta. Sí, Yo ya tenía la idea de a la hora de armar la sala, hacerla media, bajarla 1 metro del nivel de la tierra. ¿Eso sirve? ¿Puede funcionar? ¿Puede? sí, Yo pensando en los graves, ¿no? Más que nada, ¿no? a ver, en cuanto a aislación está bueno. De hecho, por ejemplo, nosotros el estudio lo tenemos abajo de la tierra, o sea, es un subsuelo. Entonces, en cuanto a insonoridad, es total. O sea, pero tenés otros problemas constructivos, el tema de la humedad, el tema, viste, pero sí, es ideal. Después, en los 90 teníamos un estudio en Santiago que también era un subsuelo. Nunca tuvimos problema de ruido. Es genial desde ese lugar. Pero después, bueno, el tema de la humedad, el lugar, viste, para renovar el aire y todo, bueno, es un temita atrás. Sí, claro. Ahora sí. Ahora mi consulta. Sí, Para nosotros que estamos, bueno, como Víctor, somos de acá de la zona y estamos en el tema del sonido así en vivo. sí. ¿Cómo se puede solucionar el tema de la reverberación en estos espacios grandes, por ejemplo? Poder minimizar, digamos, lo mal que se escucha, digamos. Sí. Bueno, en realidad, digamos, no pueden hacer una intervención acústica. O sea, como poder podrían, pero implica un costo altísimo llegar, bajar con camiones, todo lo que es panelizable, etcétera. Pero normalmente te entregas un poco al destino. Si la sala tiene, si el show es bastante concurrido, ahora vamos a ver que para nosotros la gente, o mejor dicho el público, es material fonoabsorbente. Cumple dos funciones: disminuye el volumen de aire contenido en la sala e incorpora porosidad, lo cual el tiempo reverberante baja y debería mejorar considerablemente la inteligibilidad de la palabra. Por eso muchas veces cuando vas a un show o cuando vas a una prueba de sonido en montaje, vos armás el sistema, querés probar y te querés matar, porque la verdad que tenés cero absorción, mucho tiempo reverberante, no podés ajustar absolutamente nada,
Pero después cuando empieza el show y se llenó en el mejor de los casos, todo empieza a funcionar bien. Si el lugar no se llena, sí, estarías en problemas. Pero bueno, por eso muchas veces nosotros optamos a veces por abrir puertas para que se llene, si el lugar no se llenó, o, digamos, de alguna manera llenarlo. Quisiera avanzar un poquitito más, así ahí te vas a dar cuenta de exactamente lo que estamos hablando. Si me lo permite. El sistema, el Lana Rain apuntan a eso, ¿no? Que Sí, va sí, no es exactamente, digamos, no es que te trae incorporado un reacondicionamiento de sala, sino que es un sistema que sobre el cual tenés más dominio que un sistema tradicional. Entonces, al tener más dominio, vos le podés decir, mira, yo quiero que el sonido vaya acá, allá, y se sume así, así, y en esta zona no quiero interacción claro. de una caja con la otra. Y eso te ayuda un montón. Eh, bien, Bueno, ¿qué pasa con esto de las reflexiones especulares o reflexión difusa? Acá hay dos videitos, seguramente lo van a poder ver, si es que no se clava. Reflexión especular es cuando la superficie es lisa. Eso significa que la energía sonora va a volver por el mismo camino que fue o va a rebotar con el mismo ángulo que incide sobre la superficie. Y la superficie difusa es una superficie irregular. Es una superficie irregular. ¿Y qué pasa cuando la superficie es irregular? El ángulo de incidencia no tiene nada que ver con el ángulo de salida. Es decir, cuando tengo una superficie que es irregular, simplemente irregular, no voy a pensar en nada calculado. Imagínense una superficie que tiene esta forma que se ve acá. Esto implica que la energía solar cuando incide sobre estos puntos va a salir con cualquier dirección, o incluso con múltiples direcciones, o sea, rebota en esta placa y sale con 5 direcciones distintas, por ejemplo. Eso para nosotros es genial, porque evita la concentración de energía en determinados lugares y la desparrama. Desparrama la energía en la sala, o sea, esto es una superficie difusa. Ahora bien, esta superficie difusa nosotros las podemos calcular, claro que sí, podemos hacer elementos acústicos que son como estos que se ven acá, que esto es un difusor QRD bidimensional. Están los unidimensionales, están los difusores MLS, hay varios, que se calcula con una secuencia para que funcionen para una determinada frecuencia, etc. Pero lo que buscan es justamente que la energía sonora que incide contra esta superficie rebote y salga con múltiples direcciones. Y al tener múltiples direcciones, lo que hago es equilibrar la sala. Si yo tengo una única reflexión y encima es muy concentrada en un determinado lugar, voy a tener problemas de concentración de energía en la sala en sí. Esto suele pasar cuando vas a una sala que no tiene tratamiento, te moves un lugar, suena de una manera, te moves a otro lugar, suena distinto. Te mueves al fondo, suena totalmente distinto a donde estabas antes. Bueno, y la verdad que justamente lo que buscamos es equilibrar un poco la sala en sí. En términos generales, vamos a pensar cómo bajar este tiempo reverberante. Para bajar este tiempo reverberante, ahora sí aparece la cortina, el almohadón, la alfombra, todos los elementos porosos, ¿sí?, que me permiten que la onda sonora pase por esta porosidad, penetre la porosidad de este material como el que se ve en pantalla, que es una placa FONAC, una placa poliuretánica, y lo que hace es penetrar esta porosidad y se produce este rozamiento de las partículas de aire donde se disipa la energía sonora en forma de calor. Esto quiere decir que la energía que va a rebotar contra esta pared donde yo puse este material, cuando salga, va a tener menos energía de la que tenía cuando entró. Por lo tanto, es como que se va a desvanecer esta energía reverberante y empieza a predominar el sonido directo. Acá tenemos un ejemplo donde esta persona lo que está haciendo está generando una respuesta de impulso, justamente, o sea, está generando un impulso para ver cómo es la respuesta de la sala, y van a ver que puso material fonoabsorbente. Estos son paneles entelados con una trama abierta y del lado de atrás lana de vidrio o lana mineral de roca. Y acá hay una técnica XY, una XY creo que era, sí, representando un punto de escucha. Van a ver que el camino más corto entre la fuente y el receptor es el sonido directo,
Y espero que alcancen a escuchar las reflexiones laterales. ¿Cómo funciona cuando este tratamiento no está? Y cómo funciona cuando el tratamiento sí está. Espero que puedan escucharlo. A ver, no sé si está bajito. Sí. ¿Se alcanza? ¿Se pudieron apreciar? ¿Sí? Más o menos. Sí. Bueno, Sí, básicamente eso es lo que, en este caso, verán que el material, a esto le vamos a llamar material fonoabsorbente o absorbente, está puesto en lugares claves. Por ejemplo, para esta reflexión que está acá, ¿sí? Podemos pensar que también la energía que va para allá y que rebota ahí, que viene para acá y luego llega al micrófono, bueno, tiene un efecto inmediato esto. Lo que pasa que, bueno, cuanto más grande es la sala, más material fonoabsorbente tengo que agregar para bajar este tiempo reverberante. Estos materiales, se puede aplicar prácticamente a cualquier material poroso, como una cortina o esta placa FONAC, como una goma espuma. Tienen un coeficiente de absorción que es más o menos como se describe acá. ¿Qué pasa con esto? Verán, el coeficiente de absorción lo expresamos en alfa, se refiere a cuánto va a absorber, ¿no es cierto? Si a mí me dicen, mira, este material absorbe 0,4, significa que absorbe el 40%. Imagínense que si yo le entrego de energía, no sé, por decir algo, 1 y absorbe el 40, me va a devolver, cuando la señal rebote en este material, me va a devolver 0,6. Si tiene un coeficiente de absorción o un alfa de 0,5, quiere decir que absorbe el 50%. Si yo le entrego 1 al material, lo que devuelve me va a ser 0,5. Bueno, con este criterio sabemos que el coeficiente de absorción máximo sería un alfa de 1 o una absorción total de 1, que sería que absorbe todo. O sea, le entrego y no me devuelve nada, el material es una esponja. Bueno, eso en la realidad no existe, pero sí lo podríamos representar con una ventana abierta. ¿Sí? Si yo tengo una ventana abierta, la energía sonora va e incide contra este elemento que es una ventana y en realidad no devuelve nada, porque todo se fue, siguió derecho y no rebotó absolutamente nada. Eso podría ser un coeficiente de absorción de 1 o un alfa de 1. Bueno, en general lo que van a ver es que esto, que es la parte por ahí que a veces les quita un poco el sueño, verán que el coeficiente de absorción no es igual para todas las frecuencias, sino que es más bien absorbe un montón para las frecuencias agudas, 2000, 1000, ni hablar de 4000, 8000 que ni siquiera están representados en esta curva, y para las frecuencias graves absorbe poco y nada. ¿Y a qué se debe esto? ¿Alguien me puede decir a qué se debe esto? ¿Por qué los materiales porosos como esto, como una cortina, una alfombra, un almohadón, un colchón, absorben mucho para las frecuencias agudas y poco para las frecuencias graves? Que no tienen peso. Sí, sí, pero a ver, pensemos en la porosidad, pensemos como una esponja para lavar los platos. Sí, sí, como dice Víctor, por ahí va. Piensen en esa porosidad. Ustedes saben, como vimos, charlamos la clase pasada, creo que lo tengo abierto acá, espero tenerlo abierto, sí, sí. Fíjense cómo es la longitud de onda de una frecuencia, no sé, de 20 Hz, una frecuencia grave, realmente grave. 20 Hz, voy a poner acá, esta planilla ustedes la tienen. Calculo que debe ser lo que dijiste la clase pasada, que el grave se expande muchísimo más que el sonido agudo. Sí, pero es eso, pero que se expande se refiere a esto, ¿sí? Una frecuencia de 20 Hz tiene una longitud de onda de 17 metros, es decir, si yo la quiero medir, recuerden, las partículas de aire son invisibles a nuestro sentido de la vista, pero si le pudiéramos poner color, veríamos que se forma un cúmulo de partículas todas apretadas y una zona de enrarecimiento donde hay mucho espacio, y si lo mido, esto mide 17 centímetros, como bien dice acá arriba. Perdón, 17 metros. ¿Mm? Enorme.
¿sí? Hasta siniestro. Si lo pudieras ver, dirías, esto, epa, ¿qué es esto que viene acá? No, es un 20 Hz que te está por llegar. Y si yo le pongo una placa fonoabsorbente, una cortinita cuya porosidad es esto, el agujerito que tiene, ¿no es cierto? Es esto que está ahí, que acabo de dibujar, no sé si lo pueden ver, voy a poner en rosado ahí. Nada, o sea, este frente de presión, esta onda, ni lo ve, ni lo registra. Es como que venga un elefante, pisa una hormiga, ni la vio, o sea... Ahora, si la frecuencia, por eso esto tiene que ver con que este material poroso no puede absorber la energía contenida en esta longitud de onda ni por asomo, pero ahora si la frecuencia de la señal que va a llegar es una frecuencia aguda, por ejemplo, 20.000 o 2.000 nomás, para no irnos tan arriba, fíjense que una frecuencia de 2000 Hz tiene una longitud de onda de 17 centímetros. Eso lo estoy viendo acá con la planilla que ustedes tienen. 17 centímetros, estamos hablando de una longitud de onda que es esto. Si estos son 17 metros, bueno, 17 centímetros sería una, no sé, una cosita así. Esto que acabo de dibujar ahí. Bien, ahora es así, esa frecuencia o ese material poroso se ve más importante para esta frecuencia, ¿no es cierto? Que tiene una longitud de onda de 17 centímetros. Ni hablar si la frecuencia tiene desde 20.000 Hz, que va a tener 1 centímetro de longitud de onda. Bueno, en términos generales, cuanto la frecuencia es más aguda, la longitud es más pequeña, y el material fonoabsorbente lo puede absorber sin ningún problema esto. Entonces, las curvas que van a ver normalmente son estas que ven acá, la absorción. Es muy alta para las frecuencias agudas, pero muy baja para las frecuencias graves. Y esto me está diciendo una sola cosa, que si yo estoy en un gimnasio donde lo llené de material fonoabsorbente, lo llené de placas FONAC, de cortinas, de alfombra, sillones, almohadones, puse todo lo que encontraba, y le pego a un bombo, lo que voy a absorber, ¿sí? El tiempo reverberante, ¿sí? Se va a ver absorbido, pero se va a absorber la definición del agudo, el brillo ese. Y se va a seguir escuchando el tiempo reverberante como esa resonancia grave, como un boom que queda dando vueltas, ¿sí? Y ahí necesitamos otros elementos que ya son trampas de graves o bien resonadores de placa, ranurados, etcétera, para poder absorber esa energía grave. Pero eso es un tema aparte y es otro cuento en sí. Vamos a pensar lo siguiente, como para que ustedes puedan ir involucrando esto. Yo les voy a copiar una calculadora que debería tenerla por acá. ¿Dónde está? Acá. De tiempo reverberante. Debe aparecer como sitio no seguro, pero no pasa nada, yo les aviso. En el chat se lo copio. Pueden acceder a esa web, que es esta que está acá. De hecho, es la página que tengo abierta. Esto nos va a ayudar bastante para entender cuál es el tiempo reverberante de una sala, por ejemplo. Si pudieron acceder, vamos a probar con una sala, para que vean cómo ingresar los datos. Esta calculadora está muy buena porque simplifica bastantes cosas, tiene diferencia, digamos, no tiene un grado de precisión muy alto, pero está muy bien. Más allá de que me explica qué es lo que está haciendo, cómo está calculando todo esto, que me lo muestra acá. Acá tengo los datos de entrada. No sé si lo tienen, alguno lo puedo abrir a la web, lo tiene ahí en vista, en pantalla. ¿Sí? Supongo que eso es un sí, un gran silencio. Sí. Bien. Bueno, si lo tienen ahí abierto a mano, vamos a probar con lo siguiente. Fíjense que les copié directamente el lugar a donde calcular. ¿Sí? Esto es el tiempo reverberante. Acá me pregunta ancho, largo y alto. Pongan la opción metros. ¿Sí? Vamos a suponer, no sé, una sala ancho, no sé, un gimnasio, a ver, sí, vamos a poner un gimnasio medio chico. Vamos a poner de ancho 20 metros. Pónganlo conmigo, así ponemos 20 metros. Vamos a poner un largo de gimnasio de, no sé, 40. Y una altura, vamos a poner una altura promedio. Normalmente un gimnasio tiene un parabólico,
¿sí? A la flecha, a la altura máxima, si tenemos 7, la altura mínima 5, calculemos, no sé, una altura de 6 metros acá, por ejemplo. ¿Mm? O sea, ponemos 20 metros de ancho, 40 de largo, de fondo y 6 metros de altura. Y ahora lo que me va a preguntar, que es justamente el tema clave para calcular el tiempo reverberante, es cómo están conformadas las terminaciones de la sala. ¿Son absorbentes o no son absorbentes? Cuando algo es absorbente es algo poroso. Cuando algo no es absorbente es porque es liso, poco poroso. Por ejemplo, un piso de porcelanato, un azulejo, un hormigón con una terminación delicada, es muy poco absorbente, un piso cerámico. Bueno, y acá me pregunta las paredes. ¿Sí? Si lo tienen a mano, vamos a poner algunas paredes por igual, donde dice la pared del frente. Esto que dice Word sería la pared del frente. ¿Cómo es? Me pregunta. Bueno, la pared del frente va a ser de ladrillo, vamos a ponerle esto que dice brick. Hay un montón de calculadoras, yo les quiero simplificar y para que les resulte más dinámico poder más o menos sacar el tiempo reverberante en la sala donde están ahora o que entiendan cómo funciona. La pared del fondo, vamos a ponerla de brick también, todo ladrillo. Pongamos todo ladrillo. Left, la pared de la izquierda, ladrillo. Right, la derecha, también ladrillo. No tiene puerta, no tiene ventana, estamos nada, es un... Me pregunta el techo. Y vienen medio escasos de materiales esto, así que vamos a ponerle... bueno, vamos a ponerle plaster on lat. Vamos a hacer de cuenta que nuestro gimnasio del colegio tiene un cielo raso de yeso. Un poco coqueto, pero vamos con el plaster on... perdón, vamos a poner este mejor, ya les digo. ¿Dónde está? Esto, gypsum board. Placa de yeso, como si fuera un tabique de placa de duelo. ¿Sí? Y el piso de un gimnasio normalmente puede ser con concreto. Una carpeta sobre concreto. A ver, no, vamos a poner con... Sí, este que está acá. Carpet on concrete. No sé si lo pudieron poner. Bien. Ahora, ponen calcular el RT60 y me dice que el tiempo reverberante de una sala con esas características es de 2,19 segundos. Ustedes consideren en términos generales que un tiempo reverberante de 1,4, 1,6 segundos, nada, está perfecto, no representaría mayores inconvenientes. ¿Sí? Pero bien, ese tiempo reverberante que me está diciendo acá, ¿para qué frecuencia es? Si ustedes tenían pisada la misma frecuencia que yo, es para los 1000 Hz. ¿Qué pasa si yo cambio? Prueben, recalcular lo mismo, pero toquen los 125 Hz y pongan recalcular. Verán que el tiempo reverberante es más alto. ¿Por qué? Porque los materiales absorben menos para estas frecuencias más graves cuyas longitudes de onda son más grandes. Por el contrario, si se va más arriba, 4000 Hz, ponen recalcular o calcular 1,22. Claro, la longitud de onda más pequeña se absorbe hasta prácticamente por el mismo aire. O sea, se disipa la energía en forma de calor con el rozamiento de las partículas en la propagación. Pero bueno, así como está todo esto, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, cambiemos una de las superficies, la del front? Tenemos algo que sea más absorbente, tenemos... nada, todo muy... Drapery, no sé qué era Drapery, vamos a buscar acá. ¿Algunos saben lo que es Drapery? Bueno, voy a probar. Están pañería, listo, tela. Pongan la del frente y la de atrás, front y back, cambien por la opción Drapery Heavy. Así que supongo que será mucha tela, mucho paño.
Y cuando pongan recalcular, vean cómo cambia el tiempo reverberante. Así, en la frecuencia en la que estaban paradas, hace un rato para los 4000 me daba 1,22, ahora bajó a 1. A un segundo el tiempo reverberante para esa frecuencia. Bueno, así funciona esto. Cuanto más material poroso tengo, más absorción, más chico es el tiempo reverberante, pero van a notar que para las frecuencias graves no cambia nada prácticamente con poner una cortina, una placa fonoabsorbente, un sillón, una alfombra. Ahí vamos a tener que enfrentarlo desde otro lugar. Pero, en términos generales, en un gimnasio, como bien decía su compañero, yo llego con el sistema para montar y quiero hacer la prueba de sonido y es imposible probar sonido porque se escucha el rebote por todos lados. Si esa sala tuviera un tratamiento, un mínimo tratamiento, el tiempo reverberante sería bajo y yo podría probar. Para esto normalmente se utilizan para los gimnasios elementos de material fonoabsorbente, pero en forma de bafle. A ver si lo tengo, bafle fonoabsorbente, que se ven de esta manera. Se le muestro más o menos para que sea una idea. Son estos elementos que se cuelgan. A ver si tengo alguna imagen por acá. Y en un gimnasio son 1.000.000 de bafles para realmente, así como lo ven acá. De esta manera los ponemos vertical, porque por metro cuadrado visto, yo tengo 2 placas paradas y tengo mayor superficie absorbente que 1 metro visto, por ejemplo. Pero bueno, se logra mayor absorción al suspenderlo. Esto me cambia de la noche al día. De algo que era imposible de controlar y dominar en un gimnasio, pasa a ser algo totalmente amigable y sencillamente puedo hacer la prueba de sonido, ajustar el sistema, alinearlo y todo anda perfecto. Pero como verán, no es poner un panel ni dos, sino que es toda una inversión importante. Estéticamente hay muchas formas para trabajarlo, como se ven acá, se ven ahí. Incluso se usa en pasillos, oficinas, hall de ingresos para auditorios también. Bueno, material fonoabsorbente no es otra cosa. Si ustedes quieren agregarle una puerta, una ventana al salón, acá tienen la opción para agregar esto. Ventanas, puertas y otras superficies. Este gimnasio, resulta que yo tengo una ventana que tiene 2 metros por 2 metros, la incorporo acá. 2 metros por 2 metros, ¿cuántas tiene? Una sola, perfecto. ¿No me importa dónde está ubicada? No, no me importa, porque estoy haciendo un cómputo de superficies con su capacidad de absorción. Y esto va a ser una ventana de vidrio y pongo calcular y me va a mostrar, me va a volver a calcular el tiempo reverberante. Recuerden que el tiempo reverberante va a depender de la frecuencia a la que lo estoy calculando. Me quedo simplemente con eso por el día de hoy y con esta página para que ustedes puedan ingresar y calcular. La próxima clase les voy a asignar un trabajo práctico que es el primer trabajo práctico, donde ustedes van a tener que calcular un tiempo reverberante, proponer alguna medida de solución y calcular algo más, que es un difusor QRD en función de lo que vamos a trabajar. Y no mucho más, pero estamos involucrando esto de la atenuación por distancia, el tema de la frecuencia, la amplitud, de la absorción, lo que es la aislación y el acondicionamiento acústico de una sala, y cómo podemos intervenir con algo tan simple como el material fonoabsorbente. Está claro que poniendo material fonoabsorbente yo bajo el tiempo reverberante y mejora la inteligibilidad. Entiendo lo que está diciendo el orador, entiendo lo que está tocando la banda, pero ya después cuando le damos una vueltita de tuerca más, puedo no solo entender, sino que puedo entender y enriquecer lo que proviene del escenario. Y ahí es donde entra el trabajo acústico de fondo, ¿sí? que es el diagnóstico acústico con la intervención acústica de un ingeniero acústico, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cuestiones que no son tan complicadas. Nosotros usamos ya para diagnóstico y cálculo por ahí de proyectos, de software como el Cat Acoustic o el Audion, que ahí lo que pueden ver en esta imagen es cómo se proyecta en la sala, que me la dan en AutoCAD, la abro, coloco una fuente, una respuesta de impulso, como si fuera un parlante que genera un tono en particular o un ruido rosa en particular, y lo corto. Y entonces me muestra cómo va avanzando la energía sonora y cómo va rebotando en distintos lugares, y de esa manera puedo ver los lugares donde se concentra la energía y cómo se va atenuando y si se atenúa la energía en toda la sala por igual. A veces puede suceder que en algunos lugares se atenúa antes que en otros y eso hace que la sala quede como irregular, por ejemplo. Bueno, lo nuestro no es un curso de acústica, pero
sí es importante empezar a involucrar todos estos conceptos. Después ya vamos a entrar en 2 semanas más ya a lo que es trabajo con consolas analógicas, digitales, etcétera, sí, bárbaro. Pero no podemos dejar afuera esto, porque es un tema que entra sí o sí en nuestro campo de trabajo y les van a preguntar, si es que ya no lo han hecho, o si es que ya no tuvieron algún inconveniente con la acústica, o por lo menos la han pensado en algún momento, pero es algo que llega solo. ¿Y qué pasa? Me quiero anticipar a que compren cualquier cosa que sea acústica y que realmente no sea algo justamente acústico. Entonces, voy a subir lo siguiente. Voy a subir al chat de Zoom un apunte aparte. Sí, ahora cuando termine la clase, voy a copiar todo esto al WhatsApp. Pasa que no lo copié ahora, Cristian, porque no me está abriendo WhatsApp, pero ya lo... lo que voy a copiar es un apunte de acústica que se refiere específicamente a esto, ¿sí? Es como, podríamos verlo como un anexo de este cuadernillo con el que vamos a trabajar, ¿sí? No los quiero aturdir con información, no, vamos a ver 2 o 3 cositas más de diseño que tiene que ver con el diseño de difusores y algún resonador, que vamos a usar la misma aplicación. Van a ver que podemos calcular, ingresamos los datos, lo que yo necesito, me lo calcula y listo, lo puedo construir, no es nada, bastante simple. Em, para que tengan por lo menos esta herramienta como para defenderse cuando quieran armar su espacio de trabajo y por lo menos prever qué es lo que podrían llegar a hacer. Me quedo con preguntas, chicos. Ahí estoy subiendo el apunte, es medio pesado, va a tardar un segundito. No sé, Facundo, Gonzalo, Iván, ¿cómo viene? ¿Cómo venimos? Cristian, Enzo, Víctor, Cecilia. Una consulta, y en el caso contrario, de que, por ejemplo, una sala de ensayo es muy chica para tener, en cuanto a la longitud de onda de los graves, lo que generalmente a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, que el equipo llega al bajista con terrible equipo de bajo Sí. y no lo escuchamos en la sala. Se escucha en la vereda y del otro lado de la calle, pero en la sala no. Sí, en realidad, ahí, a ver, la sala es un instrumento de viento. Pensarlo así, yo igual ahora les voy a juntar 2 clases de apoyo de acústica en el WhatsApp. Véanlo tranquilos, no nos quiero, insisto, no nos quiero aturdir en un principio con esto. Pero vos imaginate que si vos tenés una botella vacía, no sé si habrán tenido alguna botella vacía, pero si tuvieran una botella vacía, la soplan y les va a dar un tono, ¿no es cierto? Suena, le sacan un tono, una nota musical. Ahora, si esa botella, en vez de ser una botella chiquita, o sea, es grande como una damajuana, ¿sí? La soplan, les va a dar un tono más grave. Bueno, imagínate que cada vez la vas haciendo más grande hasta que llegas al tamaño de una sala de, no sé, de 2x2. Si vos la soplaras a la sala, te va a entregar un tono como la botella, que es la frecuencia fundamental propia de lo que es el modo de vibración de la sala. El tema es que vos no vas a tener la suficiente potencia en los pulmones como para soplarla y excitarla y sacarle un tono. Pero sí la van a tener los equipos que vas a poner ahí. El equipo de guitarra, el equipo de bajo, etc. El equipo de bajo va a mover mucho aire ahí adentro y podríamos decir que es el equivalente a alguien que esté soplando por un agujerito a la sala y la está haciendo sonar. Claro, perfecto. Empieza a sonar, a resonar y toda esa energía que está ahí adentro está resonando y se está propagando para afuera. Y es muy probable que vos dentro de la sala, y depende de la posición en la que estés en la sala, estés como en un nodo, en una parte donde hay prácticamente no tenés un máximo ni un mínimo, entonces no lo percibís tanto o es tan grave esa resonancia que no alcanzás a percibirla por tu respuesta auditiva. Pero la gente que está afuera lo percibe el grave, y si no lo percibe va a ver cómo empieza a vibrar todo. Está vibrando la puerta de la casa, el portón, la bicicleta, claro, si está tocando el bajo el pibe ahí adentro. Bueno, es porque la frecuencia, ser tan grave por ahí, puede ser que no tengas el nivel de percepción, pero va avanzando y es movimiento de aire, y eso se puede trasladar como en una vibración de un panel de vidrio, un portón, y eso a su vez vuelve a propagar, y todo eso está sucediendo afuera mientras ustedes están tocando el bajo dentro de la sala. Bueno, esto se puede, sobre todo por la sala, si tiene encima, tiene las dimensiones regulares, por ejemplo, 2x2x2, corresponde a la misma longitud de onda, al mismo tamaño de longitud de onda en todos lados.
O sea, basta con que toques esa nota y la sala se detona. ¿Mm? Y para saber 2x2, fíjate, podés abrir la planilla Excel y ver a qué frecuencia corresponde una sala de una longitud de 2 metros. Por ejemplo, si vos pones 200 Hz, van a ser 1,7 m. Si fuera un poquito más grave, 159 Hz, ya son 2 metros, un poquitito más arriba, 272 Hz. ¿Sí? Si tu sala tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros de altura, ponele, esta frecuencia es la que está ahí adentro, basta con que la toques y se detona. Bueno, y esa frecuencia, si querés ver a qué nota musical corresponde, la podemos buscar en el cuadernillo, en la página, ya les digo, voy a hacer uso de este cuadernillo. Acá. 170 Hz, 172, por acá. 87, 90, no veo nada, tengo que subirme. 170, 172, fíjense, más o menos por acá, por acá. 174,6 Hz, un Fa F de Fa 3. ¿Mm? Que en el piano corresponde a esta nota, a esta tecla del piano, notación musical formal, esta negra que se dibuja ahí en el pentagrama, en la cuarta línea. No sé si me explico por ahí más o menos. ¿Mm? Igual son todas cuestiones Sí, que... sí. Todas estas cuestiones van a terminar, convergen en un mismo lugar después. De hecho, cuando lleguemos a la instancia de mezcla y todo esto, va a ver cómo una cosa lleva a la otra y no podés omitir nada. Por eso necesito que empecemos a charlar de estas cosas. Eh, pero bueno, nosotros a lo largo del curso, esto por ahí para que quede claro, tenemos varias instancias como pequeños trabajos chiquitos, que los pueden resolver incluso una vez que terminan la clase, se quedan 20 minutos y lo hacen, no requiere mucho más. Algunas actividades que son multiple choice en Socrative, cuando veamos ruteo me van a tener que entregar ruteos, escenas para la consola Yamaha, para la Behringer. Bueno, hay una serie de cuestiones que van a tener que ir haciendo y entregándolas. Nosotros tenemos las carpetas formadas por cada uno de los alumnos y ahí se van guardando los trabajos, les vamos haciendo la devolución, pero hasta ahora nada. Ya la próxima clase vamos a tener un primer trabajito, bueno, y después otro, pero a medida que vayamos avanzando vamos a tener por ahí un poco más de exigencia. Así que aprovechamos estas primeras 3, 4 semanas para este curso nivelatorio para conocerlos, para que ustedes puedan aportar, consultar, preguntar y entremos un poco en confianza. Y sobre todo para que se animen a abrir el micrófono y preguntar, porque a veces espero que me hablen y no hay nadie del otro lado. Por suerte los puedo ver en cámara a Facundo, a Gonzalo, a Enzo y a nadie más. A ver, recién había visto a Cecilia. Ah, Víctor, por supuesto, Cecilia, a Maxi. Y bien, buenísimo que pudieron entrar con los nombres hoy, porque si no me hago un lío. Tenés silenciado el micrófono, Ramiro. Sí, ahí está, disculpe. Le decía un momento para si puedo tomar asistencia. Un momento. Ahí lo tengo. Perfecto. Bien, chicos, dudas, preguntas. Soy todo oídos. Para aquellos que me consultaron Pro Tools, instalación, en el Drive hay varias cosas, ¿sí? Un poquito de paciencia les pido con Pro Tools y con los otros instaladores, porque hay Marcos, los de los días miércoles, Marcos les va a ir indicando cómo instalar, y bueno, un poquitito de paciencia, ya van a tener Pro Tools funcionando. Así que por ahí no se anticipen con la instalación de cuestiones raras. Sí pueden ir viendo
las planillas, la bibliografía, hay algunas app de consolas, las pueden instalar, pero bueno, no se compliquen ahora. Bueno, chicos, gracias por conectarse hoy. Cualquier inquietud, ahora pueden silenciar el WhatsApp porque les voy a tirar las clases, los links y todo lo que vamos a necesitar, así que les va a llegar unos 6, 7 mensajitos. Cualquier inquietud la vemos desde ahí. Nos vemos el miércoles con Vale, Marcos. buenísimo. Y el otro. Gracias, Rami. Gracias. Muy buena la clase de hoy. Buenísima. Dale. Hasta luego. Profe, Hasta luego, muchas Nos vemos. gracias. hasta luego, hasta el Chao, miércoles. chicos. Hasta el Hasta luego. miércoles. Miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego, muchas gracias. Chao.